que le mandaron buenos días. Ajá. Que los de Chloe le mandaron preguntas, le dijeron situaciones, cosas que estaban pasando allá. Y entonces Pablo está enseñándoles, pero está respondiendo. En el capítulo 7, por ejemplo, dice versículo 1: paso ahora a los asuntos que me plantearon por escrito. Entonces esta carta, ¿verdad? Que le mandaron ellos con diferentes situaciones, diferentes temas de interés para los corintios. En el versículo eh, 25 de ahí del capítulo 7 también dice, en cuanto a las personas solteras, entonces la frase en cuanto es la que Pablo va a estar repitiendo para responder sus asuntos. Por ejemplo, en el 8.1 también lo hace. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, en el 12.1 dice en cuanto a los dones espirituales, y en el 16.1 también Pablo dice en cuanto a la colecta para los creyentes, versículo 12, en cuanto a nuestro hermano Apolos. Entonces, Pablo lo que estamos viendo es que tiene un diálogo aquí con esta gente y está respondiéndole sus inquietudes. ¿Ok? Entonces, el cuarto de estos cuantos, que es en el capítulo 12, tiene que ver con los dones espirituales. Entonces, él empieza eh, en cuanto a los dones espirituales. Claro, él sigue también después con el capítulo 15, lo referente a la resurrección de Jesús, que es muy importante también, ¿no? Pero entonces, hablando de los dones espirituales, comenzando desde el capítulo 12, un bloque bastante grande, no es solamente el capítulo 14, sino que empieza aquí, como estamos viendo. Desde el 1 al 3, Pablo describe entonces quién es el espiritual a la final. Okay, entonces no son los paganos, son los que confiesan el nombre del Señor, son los que reciben al Señor Jesús, entonces como su Salvador, como el Señor de sus vidas, ¿verdad? Después, desde el versículo 4, de ahí del capítulo 12, hasta el capítulo 14, versículo 25, él les habla de cómo funcionan, cómo operan los dones espirituales. Desde el versículo 26 hasta el 36, Pablo les habla de cómo los dones espirituales fortalecen a la iglesia, cómo fortalecen al cuerpo de Cristo, ¿verdad? Entonces, para ilustrar, por ejemplo, cómo un don espiritual fortalece el cuerpo de Cristo, Pablo describe tres situaciones también específicas. La primera está en el capítulo 14, 26 y 28, que tiene que ver con el hablar en lenguas, que son, por este mismo contexto, lo que sabemos de Hechos, de otros pasajes, son idiomas. Las lenguas son idiomas. El milagro tiene que ver con que no sabía cómo hablar antes ese idioma y de repente sale hablando el idioma que sea. Entonces, eh, para que la iglesia se fortaleciera, en este caso, por ejemplo, de hablar en lenguas, tenían que entender lo que se estaba diciendo. También está en el versículos 29 al 33, él habla sobre las profecías o la predicación, la enseñanza, ¿verdad? Y después del 34 al 36 habla de la mujer y que la mujer guarde silencio en las reuniones de la iglesia. ¿Ok? Entonces, en cuanto a los dones espirituales para edificar a los demás. Miren, por ejemplo, estamos en el capítulo 14 ya, ¿verdad? Versículo 3 y 4. Este dice, en cambio, el que profetiza habla a los demás para edificarlos. El tema de los dones no era quién era más, si tenía más dones o cuáles eran los dones que ellos consideraban que eran más importantes para hacerse más sobre los demás.
Los dones Pablo los está poniendo aquí para que edifiquen a la iglesia. Ese era el propósito, que las cosas que Dios les dio a ellos, estos dones, estos regalos, estas habilidades, se tenían que usar para edificar. Entonces, versículo 3 es lo que dice. Versículo 4, el que habla en lengua se edifica a sí mismo, en cambio el que profetiza edifica a la iglesia. Versículo 5 también. Yo quisiera que todos ustedes hablaran en lenguas, pero mucho más que profetizaran. El que profetiza ventaja al que habla en lenguas, a menos que éste también interprete, para que la iglesia reciba edificación. Entonces, él está enfatizando es el beneficio del cuerpo, de la iglesia, del grupo, de la comunidad. En el versículo 12, por eso ustedes que desean dones espirituales, procuren que estos abunden para la edificación de la iglesia. Versículo 17. eh, en este caso, tu acción de gracia es admirable, pero no edifica al otro. Entonces, puede ser, oye, sí, él puede, pero si no edifica, entonces, ¿para qué? ¿Ok? Y en el versículo 26 dice que concluimos, hermanos, que cuando se reúnan, cada uno puede tener un salmo, una enseñanza, una revelación, un mensaje en lenguas o una interpretación. Todo esto debe hacerse para la edificación de la iglesia. Entonces, el centro de todo esto acá, de estos dones que Dios le da a la iglesia, son para la edificación. No podía ser egoísta, no podía hacer para que ellos tuvieran más liderazgo o más control o nada de eso. Era para el beneficio del cuerpo, para el beneficio de la iglesia. Ahí entonces nosotros tenemos que estar sacando la cuenta y ver qué hacemos ahorita con las cosas no solamente que tú puedes hacer en cuanto a habilidades personales, pero inclusive en cosas que tienes, de bienes, de dinero, para arriba. ¿Qué haces con él? Edifica la iglesia, lo que estás diciendo. Edifica la iglesia lo que estás haciendo. Entonces, hablamos de las mismas cosas. Algunos aquí tienen don para enseñar, el otro para cantar, el otro para animar, el otro para aconsejar, el otro para servir. Todo eso se hace para el beneficio de la iglesia, para edificarla, no como propósito, como fin personal de estar ganando nada. Eso no tiene ningún sentido en el que es espiritual, por lo menos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, miren, este criterio para hablar en lenguas. Se hablaban en lenguas, eh, se, bueno, ya quedamos que son idiomas, ¿verdad? Que eran entendibles para algunos, para el que hablara el idioma. Pero para otros no. Para otros pueden ser balbuceos solamente porque no entiende. No entiende cuándo empieza una palabra, cuándo termina la frase, no entiende la idea, no entiende nada. Entonces no se edifica, no pasa nada. Pero en estos tiempos, como debería ser ahorita, cuando se habla de lenguas en las escrituras, está hablando de idiomas extranjeros. ¿Ok? Entonces, para los que hablaban en lenguas, aquí en Corinto, Pablo les da tres criterios. Están todos en el versículo 27. Estamos en el capítulo 14, en el versículo 27. Entonces dice, si se habla en lenguas, que hablen dos, o cuando mucho tres, cada uno por turno y que alguien interprete. Ahí están los tres criterios. Si no se cumple con eso, no hablen. Primero, que hablen solamente dos o tres, no puede estar hablando todo el mundo. ¿Ok? Segundo, tomen turno, no pueden estar hablando todos a la misma vez. Y tercero, tiene que haber alguien que diga qué está diciendo aquel. Entonces, ahorita lamentablemente vemos que se usa esto de mala forma, un alboroto, balbuceos sin sentido, repeticiones de sílabas que no tienen sentido en ningún idioma, cantidad de cosas que se abusan y se hacen de esto. Pero en el contexto aquí de los Corintios, entonces están estas tres cosas. Si no se cumple, entonces dice el versículo 28, si no hay intérprete,
que guarden silencio en la iglesia y cada uno hable para sí mismo y para Dios. Tú hablas, los que hablen francés de aquí, ¿verdad? Entonces, si tú quieres orar en francés, tú oras en francés. No hay ningún problema, pero no tienes que estar hablando en francés cuando estamos todos aquí escuchando, porque nadie, yo no voy a entender por lo menos. Entonces, el que tenía el don de hablar en lenguas podía quedarse callado. Eso es importante también por lo que vamos a hablar ahorita. Lo mismo pasa con los profetas. Mira lo que pasa aquí. La profecía es para animar a la iglesia. Eso es así, versículo 29, entonces. Sí, dice el versículo 29, en cuanto a los profetas, que hablen dos o tres, más o menos la misma pauta que con los que hablan en lenguas. Pero entonces después dice, y que los demás examinen con cuidado lo dicho. Entonces la iglesia examina lo que está predicando, que es a ver si es bíblico o no, si es de sana doctrina o no. Y el tercero, bueno, son más, pero también el tercero, si alguien recibe una revelación, el primero le da la palabra. Entonces, si Dios le daba el mensaje a Pablo para que hablara y de repente había otro que estaba hablando ahí, mire, yo me puedo quedar callado y dejarlo que él hable, no hay ningún problema. Versículo 31, la enseñanza se ofrece una detrás de la otra, no son dos o tres predicando a la misma vez, sin un desorden, sino que este da su mensaje, se calla, se sienta, el otro da su mensaje, se calla, se sienta, el otro y así. Y en el versículo 33, la enseñanza entonces se hace en orden. ¿Ok? Entonces, en cuanto a estos temas de los dones espirituales, entonces tenemos estos aspectos: el hablar en lengua, el profetizar, y de repente sale aquí también desde el versículo, algunos dicen 34, los otros 33, el papel de la mujer aquí. ¿Okay? Entonces resulta, acuérdense que hemos hablado otras veces en cuanto a las palabras, repeticiones, los temas que tratan de abordar los escritores bíblicos. Eso lo venimos viendo desde Génesis y también Pablo lo hace aquí. Fíjense que Pablo usa los mismos términos para los tres grupos. Los tres grupos son los que hablan en lengua, los que profetizan y las mujeres. Entonces, por ejemplo, miren, en el versículo 34, perdón, en el versículo 34 dice, guarden las mujeres silencio en la iglesia, pues no les está permitido hablar, que estén sumisas, como lo establece la ley. Ahora miren el versículo 28. Esto tiene que ver con los que hablan en lenguas. Si no hay intérprete, que guarden silencio. Es la misma palabra, la misma construcción. En el versículo 30, refiriéndose a los profetas, así todos pueden profetizar por turno para que todos reciban, perdón, el 30. Si alguien que está sentado recibe una revelación, el que está hablando ceda la palabra. No es exactamente igual, pero tiene el mismo principio. Cállate, guarda silencio. Entonces, a los tres grupos les da las mismas direcciones. También ahí entonces en el versículo 34, en cuanto a hablar, ¿verdad? Dice el versículo 27, si se habla, ¿ok? Si se habla en lenguas, en el versículo 29, en cuanto a los profetas que hablen dos o tres, y en el versículo 34 lo que vimos de las mujeres es, no les está permitido hablar. Mismo verbo, diferente tiempo, ¿no? También. Cuanto a la sumisión, es lo que dice el versículo 32. A los que hablan en lenguas no se les dice nada de esto, pero al profeta sí. Versículo 32. El don de profecía está bajo el control de los profetas. Y en el versículo 34, entonces dice que las mujeres estén sumisas, están bajo
la autoridad entonces en este caso de su esposo. Y en cuanto a la instrucción, el versículo 32, entonces también dice, el don de profecía está bajo el control de los profetas. En el versículo 35 dice, si quieren saber algo, que se lo pregunten en casa a sus esposos. Entonces, la instrucción del profeta, la enseñanza, bueno, la mujer quiere aprender, aprende, se enseña entonces allá con su esposo. Entonces, lo que está pasando aquí, Pablo los está poniendo como tres grupos distintos, pero les habla con el mismo vocabulario. Es un tema bien compacto lo que está pasando acá. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa con nosotros con este asunto de que la mujer, dice el versículo 34, que las mujeres guarden silencio en las iglesias, en la iglesia? Pues no les está permitido hablar. Esto no es controversial solamente para las iglesias de Cristo, sino para las iglesias en la historia, para la iglesia del Señor. Esta es una situación en donde por este pasaje, puede ser también allá cuando se habla en Timoteo, más o menos un paralelo, pero que trae controversia por los cambios, sobre todo ahorita en nuestra época, que no es moderno, no es nuevo, eso no es ahorita del 2020 para acá. Que entonces que las mujeres asumen una posición aparece en contra de este pasaje. ¿Ok? Entonces, lo que sí sabemos es que sí lo escribe Pablo, ¿verdad? Porque, bueno, le voy a dar las opciones que hay. Hay tres opciones en cuanto a este pasaje. Para los que están de acuerdo en que las mujeres se callen o no, enseñan o no enseñan, leen o no leen, predican o no predican. Bueno, hay tres opciones. Entonces, la primera es que Pablo dijo eso y esa enseñanza entonces es universal. ¿Ok? Aplicando allá y aplicando aquí y en el medio. La segunda opción es que Pablo no dijo eso, alguien lo añadió y lo puso ahí. Eso me parece lo más. Corintios es una de las cartas que irrefutablemente fue escrita por Pablo. Entonces, y la otra es que Pablo lo dijo, pero entonces el mensaje en vez de ser universal es cultural y está ligado a la época y a la situación particular de los corintios allá. Ahí es donde está el dilema, ahí es donde está el detalle, dijo Mario Moreno. ¿Qué hacemos nosotros? Normalmente nosotros en la iglesia tomamos esto como imperativos, ¿verdad? Son mandamientos directos. La mujer guarde silencio, aunque cuando vamos a la práctica en realidad, nuestras hermanas, en la mayoría de las iglesias, hablan, dicen algo. Guardar silencio es no decir absolutamente nada, es quedarse callada, no puede leer, no puede preguntar, no puede decir, o se limita a la enseñanza. ¿Ok? Entonces miren lo que pasa. Aquí hay una frase que es muy importante que yo creo que tenemos que tomar en cuenta. Que a mi parecer, dependiendo cuán flexibles seamos en las iglesias, por ejemplo, fíjense, una cosa que nos pasa aquí a nosotros, muchas veces, si yo estoy enseñando, estoy predicando, yo digo, bueno, alguien que lea Primera de Corintios 14:34, muchísimas veces es una hermana que sale y lee, no la misma, pero es una hermana. Y nadie, todo el mundo se queda callado, nadie dice nada, nadie se queja, nadie, las mujeres estamos al poder, que no sé qué, nada, todo el mundo tranquilo. Pero entonces, independientemente de la flexibilidad que tengamos en nuestras congregaciones, sí tenemos que tomar en cuenta que es mandamiento de Dios, ¿verdad? Que Pablo está escribiendo acá,
y que la mujer no puede usurpar el puesto del liderazgo del hombre. ¿Ok? Por el contrario, en otra congregación donde estaba antes que nos vinimos para acá, después de San Cristóbal, ¿verdad? Había una hermanita que nunca se paraba, ella siempre estaba sentadita ahí, pero cuando hablaba, no solamente si preguntaba cosas bíblicas o sea, alguna opinión de ella, siempre se sentía como que, como así como mandona la hermanita esta. Entonces, puede ser que la actitud de la hermana, estando ahí sentada sin decir mucho, sino solamente hablando de su silla, sin mucha autoridad, sin mucha cosa, sí quería imponer su cuestión, sus opiniones. En cambio, puede haber otra que esté preguntando y diciendo algo cuando estamos ahí reunidos y es bien humilde y tranquila. Entonces, otra vez, independientemente de cuán flexibles seamos aquí en las iglesias en cuanto a las mujeres de lo que hacen, consideren esta línea, que estén sumisas como lo establece la ley, que estén sumisas como lo establece la ley. Resulta que cuando Pablo pone esto acá, este principio de que las mujeres guarden silencio, de que se sometan, de que estén sujetas, sometidas a sus esposos, a la iglesia, que estén sumisas, dice ahí el versículo 34. Este, va más allá de la cultura y va más allá del caso de los corintios, porque no está hablando de machismo, no está hablando de la iglesia en Corinto en particular, está hablando de la ley que no está en la ley de Moisés, son 633 mandamientos en la ley de Moisés. Y en ninguno de esos aparece que la mujer tiene que estar, tiene que ser sumisa. Entonces, ¿de dónde sale eso? Viene de Génesis, viene de allá, del pecado de la mujer, que también tiene consecuencias en este respecto. Entonces, parece que cuando Pablo está hablando aquí y está apelando a la ley, trasciende entonces la cultura hebrea y trasciende la corintio y trasciende la mexicana y la chilena y la venezolana y es un mandamiento universal. Entonces, no lo podemos arreglar solamente de cómo estamos acostumbrados. Necesitamos considerar el pasaje, necesitamos considerar el contexto de lo que está hablando, pero sí tenemos que considerar que en Génesis, antes de la ley de Moisés, ya se hablaba de esto. Entonces, sí hay un sentido de sumisión voluntario, tiene que ser voluntario, de la mujer en la iglesia. Igual como el profeta, igual como el que habla en lenguas. Entonces, así como ellos no pueden estar balbuceando cosas descontroladamente, la mujer no puede estar hablando descontroladamente. Así como el profeta puede tomar turno, ella se puede quedar tranquila y preguntarle a su esposo en la casa. Espero que sigan pensando, que les ayude y que vean cómo aplicar esto en sus congregaciones particulares, en su caso personal. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por las indicaciones que nos dejaste a través del Espíritu Santo, a través de Pablo. Te pedimos que nos bendiga, Señor, que nos des el entendimiento que necesitamos para aplicar las escrituras en nuestra vida. Sabemos que hay cosas que son difíciles y que no tenemos que tener respuesta a todo. Nosotros no podemos tener respuesta a todo por nuestra limitación, nuestra incapacidad. Por eso dependemos en tu gracia, en tu misericordia y que por favor, Señor, nos perdones cuando nos equivocamos. Te pedimos que tu gracia y tu misericordia nos cubra. Nuestra intención es servirte, es amarte, es cumplir con tu voluntad. Fallamos, fracasamos porque somos carnales, porque somos limitados. Por eso te pedimos perdón, Señor.
Te pedimos que nos bendigas y que nos guíes. Te damos las gracias a través de tu Hijo, nuestro Señor Jesús. Amén.